Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con este curso de análisis sísmico cálculo manual. Habíamos revisado ya anteriormente el método de Muto, teniendo en cuenta de que Muto pues, se usa principalmente para pórticos, ¿no? Es decir, vigas y columnas, ¿ok? Este es un ejemplo de uno de los pórticos que hemos revisado en el video anterior. Este ejemplo también ya lo hemos analizado. La plantilla es un poco distinta a la que muestro ahora porque es un conjunto de plantillas para Muto, pero la idea es la misma, la idea de cálculo es la misma. Recuerden la inercia del elemento, luego la rigidez relativa, que simplemente es la inercia sobre la longitud, tanto para las vigas como para columnas. Ya saben el valor de K raya, en este caso para mí es K'. El valor de A, K sub 0 viene a ser la rigidez bien potrada del elemento, ¿no? 12 EI sobre H cubo. Y luego la rigidez real de cada una de las columnas. Ya saben que al final sumamos estas rigideces y encontramos la rigidez por cada nivel. Esto es para Muto cuando solamente consideramos vigas y columnas, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos muros? Este video es básicamente para ver cuando tenemos placas o muros de corte en un pórtico. Vamos a trabajar con dos opciones usando Muto. La primera opción, que es una de las más sencillas, es la siguiente. Si yo tengo este pórtico, como el que se ve en pantalla, y quiero usar Muto, lo puedo usar fácilmente considerando las placas, ¿ok? Estas placas, como si fuesen columnas. Ya saben que simplemente un muro es como una columna con una dimensión mucho más grande que la otra, pero teniendo en cuenta el eje del muro, ¿correcto? El eje del muro. Es decir, lo siguiente, voy a tomar el eje, ¿ok? Del muro, es decir, la mitad de cada lado, y también pues obviamente tomaremos el eje de las columnas como ya lo hemos tomado anteriormente para el cálculo inicial usando Muto. Si vamos al plano que hemos estado trabajando, podemos observar que para Muto al inicio hemos tenido este tipo de cálculo, ¿no? La geometría principalmente, las dimensiones, las longitudes de los vanos, ¿no? 450 en este caso para este eje, ¿ok? Y con respecto a los ejes de las columnas. En este caso que ahora tenemos un muro, también vamos a tomar el muro como si fuese una columna. Es decir, tomaremos como si esto fuese una columna, obviamente de una dimensión más grande que la otra. Por acá también vamos a tener otra columna de los otros ejes. Y por acá nuevamente, entre comillas, ¿ok? Otra columna. Ya sabemos que es un muro, ¿correcto? Pero lo voy a tomar como si fuese una columna. Entonces, si tomamos a este muro como columnas, obviamente las dimensiones que vamos a usar ahora para el cálculo también van a ser a los ejes. En el plano nosotros tenemos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a calcular el eje 1, donde tenemos esta plaquita o este murito, ¿no? Por tanto, la medida al eje sería de 425 para el muro, ¿ok? De 425. Ya está, entonces con eso nosotros vamos a calcular nuevamente usando Muto. Esto sería 4.25 metros, esto se va a quedar en 4.5 metros y esto nuevamente 4.25 metros. Ahora, si ustedes se preguntan cómo se calcula la inercia de este muro, pues simplemente como si fuese una columna. Ya saben que el muro tiene un cierto espesor, en este caso vamos a llamarle espesor por ejemplo B, ¿okay? Y la longitud del muro vamos a llamarle, digamos, T. Por lo tanto, si yo quiero calcular la inercia de ese muro, simplemente, bueno, dependiendo del eje en el que estemos analizando. Recuerden que el eje de análisis para nosotros es este que está por acá, digamos el eje X, ¿okay? Por lo tanto, si yo quiero calcular la inercia del muro, simplemente vamos a llamarle IM. La inercia del muro de la placa IP lo pueden llamar, no hay ningún problema. Sería B por T al cubo, todo sobre 12. Y listo, como si fuese la inercia de una columna o una sección rectangular. Entonces vamos a tomar estos parámetros que hemos indicado y hemos elaborado una hojita de cálculo. Es realmente lo mismo. En realidad no es que hayamos hecho otra hoja de cálculo. Simplemente para el muro hemos indicado la inercia, que ahora es de 30 por 80 al cubo sobre 12. Y el resto es lo mismo. No hemos variado nada, excepto obviamente la longitud de los vanos.
Recuerden que ahora tengo un bando de 4.25 en cada lado y luego el central sigue siendo de 4.50, que es el eje o la distancia entre las columnas centrales. Y listo, nada más, simplemente hacemos ese cálculo y obtenemos nuevamente la rigidez lateral de cada piso. Bueno, obviamente sumando las rigideces laterales de cada una de las columnas, pero teniendo en cuenta que el muro lo estamos considerando como una columna, ¿correcto? Bien, ahora vamos al siguiente método. Para este método vamos a usar la rigidez lateral de muros o placas. ¿Cómo nosotros podemos calcular esta rigidez lateral? Pues bien, con lo siguiente. Esto es parte de la teoría de análisis estructural usando métodos energéticos. Vamos a suponer que tenemos un muro como se muestra en la pantalla, ¿ok? Un muro de altura H, la de longitud L, de espesor T, ¿ok? Y por acá tenemos, digamos, una representación tridimensional del muro donde está actuando pues una carga Q, una carga lateral, y donde obviamente el muro está empotrado en la base. Entonces, tenemos una carga lateral que está actuando en la parte superior del muro, y lo que nosotros vamos a calcular ahora con esa carga es la rigidez lateral de ese muro. Esto realmente no es muy complicado de calcular, teniendo en cuenta que vamos a usar métodos energéticos para el cálculo de esta rigidez. Pero primero, ¿cómo calculamos nosotros una rigidez lateral? Eso realmente es bastante sencillo. Nosotros indicamos lo siguiente: una rigidez lateral, o rigidez tal cual vamos a llamarlo así, va a ser igual a la fuerza lateral sobre el desplazamiento lateral que esa fuerza me genera. ¿Okay? De esa forma calculamos nosotros una rigidez lateral. Entonces yo tengo la fuerza lateral Q y yo quiero saber cuánto es el desplazamiento lateral de ese muro. Entonces vamos a indicar que, por ejemplo, este muro se va a deformar más o menos como se indica en la figura, y por acá también, más o menos así. Entonces ese sería el desplazamiento o la deformación de ese muro, donde esta deformación, vamos a llamarle triángulo, va a constar de dos deformaciones. Para muro vamos a tener en cuenta esto, que esta deformación va a ser igual a una deformación debido a la flexión y a una deformación debido a la cortante. Cuando hablamos de deformaciones por flexión, vamos a considerar que debido solamente a momentos, y cuando hablamos de deformaciones por cortante se considera pues que solamente debido a fuerzas cortantes, ¿correcto? Entonces, acá sí entra a tallar ya la deformación por cortante. Cuando hablamos de vigas y columnas, por lo general no solemos incluir este tipo de deformaciones porque es bastante pequeñita, pero cuando tenemos o consideramos muros, sí ya es importante tener en cuenta este tipo de deformaciones. Para realizar el cálculo de esta deformación lateral, vamos a usar, como ya les comenté, métodos energéticos, donde vamos a digamos, esquematizar de la siguiente manera este muro simplemente como un elemento lineal, ¿ok? Un elemento lineal donde va a actuar la misma carga Q y va a obtener obviamente el mismo desplazamiento lateral delta, que ya sabemos que es un desplazamiento por flexión y luego otro por cortante, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos hacer este cálculo, tenemos que cortar este muro o este elemento a una cierta distancia. Okay, podemos llamar distancia X, por ejemplo, okay, a una cierta distancia X, y con ello calcular el momento, okay, el momento y la cortante, donde vamos a tener este esquema, y creo que este esquema es bastante conocido del curso de análisis estructural, donde si yo quiero calcular el valor de M, podría indicar lo siguiente, ¿no? M, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser igual, bueno, a la sumatoria de momentos que tomemos con respecto al corte. En este caso sería menos Q por X. Y luego el valor de B también lo puedo calcular. ¿Cuánto sería? Simplemente menos Q. Ya tengo esos valores de el momento y la cortante en función del valor de X y en función de la carga. Ahora, ¿cómo calculamos estas deformaciones? Simplemente aplicando Castigliano, donde la deformación, vamos a indicarlo por acá, la deformación por flexión, ¿a qué va a ser igual? Simplemente esto es integral de M por la derivada parcial de M con respecto a esa carga Q, todo sobre E por I, y luego diferencial de X. Bueno, obviamente de 0, X varía de 0 hacia H. Y luego, esta deformación por cortante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B por la derivada de B con respecto a Q, todo sobre E por a ese diferencial de
X, ¿okay? Donde ¿qué es E? El módulo de elasticidad. ¿Qué es G? El módulo de corte, que para casos de concreto, para concreto en general, nosotros solemos usar, vamos a indicarlo por acá, que se puede considerar como 0.4 del módulo de elasticidad, ¿no? Si hablamos de concreto, ¿ok? ¿Y qué es AS? AS es igual al área de la sección transversal, o el área, en este caso sería, por ejemplo, para el área sería el muro, L por T, ¿ok? La sección transversal sobre un valor de factor de forma, se le llama así. Algunos lo denotan por la letra K, en algunos libros lo he visto así, y otros por la letra F. En este caso, para no confundirnos con la rigidez que estamos calculando el valor de K, vamos a colocarle F. ¿Okay? Factor de forma, que si hablamos de secciones rectangulares, este valor de F es igual a 1.2. ¿Okay? Y con eso nosotros podemos obtener estas deformaciones laterales y por tanto la deformación lateral total. Por lo tanto, y finalmente, si calculamos estos valores, ¿okay?, de estas deformaciones laterales y usamos esta expresión para el cálculo de esta rigidez lateral del muro, ¿okay?, bueno, en este caso F va a ser la carga Q sobre este delta, que todo va a estar en función de Q, así que se va a eliminar Q. Por tanto, vamos a obtener el valor de la rigidez lateral de ese muro, que es la que se muestra por acá. ¿Okay? Esta es la rigidez lateral del muro, donde H es la altura del muro, E, ya saben, el módulo de elasticidad, y el momento de inercia, ya saben cómo se calcula. Por ejemplo, para este caso en particular, la inercia se calcula como T por L al cubo todo sobre 12. ¿Ok? Luego, F, el factor de forma, ya saben que es 1.2 en una sección rectangular. H, nuevamente la altura del muro. G es el módulo de corte, ya saben que es 40% del módulo de elasticidad. Y luego el valor del área, ya saben también que la área simplemente sería L por T. Y listo, con esto nosotros vamos a poder calcular la rigidez lateral de un muro. Y esa es la otra opción que tenemos. Y esto lo vamos a hacer para cada nivel, ¿ok? Para cada nivel. Por lo tanto, si queremos usar Muto para este tipo de cálculos cuando tenemos muros, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a esta plantilla que también es la misma, simplemente que hemos indicado lo siguiente. Miren, ok, el eje del muro, ya saben que estamos a la mitad, así que 425, acá 450, acá también 425. Y luego acá viene la variante, ¿no? Ya no vamos a calcular obviamente la inercia, el KC, el K raya, el A o el K sub 0 como lo hacíamos nosotros para columnas. En este caso nosotros ya podemos calcular directamente la rigidez de un muro utilizando esta formulita, ¿correcto? Así que en esta formulita no necesito nada más que todos los datos que ya tenemos en la plantilla, así que no hay ningún problema. Solamente es cuestión de ingresar la inercia, que ya sabemos 30 por 80 al cubo sobre 12, ingresar el área, que ya sabemos que es 30 por 80, y luego el valor de K lo podemos calcular con esta formulita que acabamos de descifrar, ¿ok? Así que con eso nosotros podemos obtener la rigidez de cada uno de estos muros, la rigidez lateral de forma independiente. Por tanto, Muto usamos para estas columnas intermedias. Y finalmente, si yo quiero calcular la rigidez lateral de todo este nivel, por ejemplo, ¿ok?, de todo este nivel 4, simplemente es cuestión de sumar esto, más esto, más esto y más esto, obtenemos esa rigidez. Y hacemos lo mismo para cada uno de los niveles y para cada uno de los muros o placas que tengamos en nuestra estructura, en este caso en nuestro pórtico. Y así nosotros podemos obtener la rigidez lateral usando este segundo método. No lo llamaría método, ¿no? Lo llamaría una segunda opción. La primera opción, ya saben, es considerando el muro como si fuese una columna, ¿ok? Y nada más. Y luego la segunda opción sería considerando la rigidez lateral de este muro con esta expresión, ¿correcto? Luego nosotros vamos a usar el método de Wilbur y luego un método de análisis matricial o estructural para ver cuál es el de estos, digamos, de estos métodos o formas de calcular esta rigidez lateral, cuál es el más conveniente o cuál es el que más, digamos, se asemeja, por ejemplo, a lo que nos brinda un programa de cómputo como SAP 2000 o ETABS. ¿Ok? Entonces, estas son las dos formas que les quería comentar con respecto al método de Muto utilizando placas o muros de corte. Muchos me habían consultado por ese tema, entonces está aclarado. Ya saben, cualquier consulta lo pueden dejar en los comentarios, cualquier inquietud, muy gustoso de poder atender sus consultas. Si les parece interesante esta hoja de cálculo, aunque la verdad no tiene nada
digamos, nada interesante como tal, simplemente es una pequeña hoja de cálculo con esta expresión principalmente, ¿no? Para muros, el resto es lo mismo para Muto. Igual, si les interesa esta hoja de cálculo, me comentan, lo escriben en los comentarios y yo les agrego el link de descarga en la misma descripción del video. ¿Okay? Entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente presentación. Chao.